Anoche el padre que predicó 25 minutos. ¿Sabes lo que es eso? Nochebuena, 25 minutos. Pues si él predicó 25, se supone que yo hoy predique 35 o 40. ¿Cómo que 5? Es la Eucaristía de la Navidad. ¿Sabías que en realidad son 4 misas a las que debimos de haber ido de ayer hasta hoy? Era la misa de la víspera, era la misa de la medianoche, esta mañana la misa de la aurora y durante el día la misa de la Navidad, 4. Si fuiste a las 4, entras al cielo. Si fuiste a 3, ahí la llevas. Si fuiste solo, bueno, tú fuiste más que a 1, pero si fuiste a 2, más o menos. Y si fuiste a 1, tranquilo, Dios es misericordia infinita. Y te invitó a 1, 2, 3, 4, solo porque te ama y quiere salvarte. Y tú dijiste sí, o hágase como María. Y el hágase del principio de la creación. Esta es la Eucaristía de tu salvación personal. Mira, esta primera lectura fue el profeta Isaías. Pero para verla bien, vamos primero a ver otro detalle. Mira, fuimos a misa en la Nochebuena anoche, los que fuimos. Y en esa Eucaristía el Evangelio era muy lindo. Era un rey, un emperador que hizo un censo, ¿se acuerdan? Y José con María tuvieron que bajar a Belén para inscribirse. Y todo el mundo había bajado allá para inscribirse. Y dan datos, nombres, fechas aproximadas, lugares, historia pura. Anoche era el Evangelio de la historia, para que enmarques a Jesús en la historia. Un Dios eterno que en el tiempo se hizo hombre. Y por eso decimos que María es Madre de Dios en el tiempo, mas no en la eternidad. Eso era anoche, historia, para que no perdamos de vista la veracidad del acontecimiento. Y el Evangelio de hoy, nada de historia, pura gracia, pura bendición, pura teología, pura fuerza. En el principio, ese niño que se hizo hombre en la historia existe desde el principio. Y Juan, que es el discípulo amado y por ende el evangelio del amor y de la teología, Juan dice que en el principio ya existía ese niño, a quien Juan va a llamar Verbo, porque la frase es: y el Verbo se hizo carne y habitó o acampó entre nosotros. Y desde el principio el Verbo estaba junto a Dios, porque el Verbo y Dios, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Son uno solo. Máxime en la acción del Espíritu Santo de Dios. De hecho, fue por medio del Verbo, de la palabra, del Dios hecho hombre, que todo fue creado, y sin él nada se creó. Él estaba allí y en él estaba la vida. Por eso cuando Dios un día se abajó, tomó arcilla del suelo, la mejor arcilla que pudo haber encontrado, la utilizó para hacerte a ti. Con sus manos de gran artista te modeló completo y te hizo a su imagen y semejanza. Mas no en las facciones del rostro, de la faz, no en el color de la piel o en ningún músculo, célula o tendón de tu cuerpo. Te hizo semejante a él en la esencia, y Dios es amor. Te hizo para que aprendieras a amar, para que te dejes amar por los demás, para que nunca jamás seas tú el que hiere,
el que lastima, el que ofende, el que pega, el que insulta, el que denigra o el que humilla. Esa no puede ser tu parte, porque si estás en misa de Navidad es porque crees. Y si crees es porque tienes en el pecho un corazón semejante al suyo. No puedes ser tú el que se envicia y con el vicio destruye, el que se prostituye o es infiel y acaba con su familia, el que denigra solo para sentirse un poco mejor y el que hace de este mundo la antesala al mismísimo infierno. Ese no puede ser tú, porque por el sacramento del bautismo tú eres propiedad exclusiva de Cristo. Y la luz brilla en la tiniebla. Esa es la noticia de anoche, que la luz brilló en la tiniebla. ¿Y cuál es la mala noticia? Que no la recibimos, que el mundo no recibió esa luz. Surgió un hombre llamado Juan, y de Juan hemos hablado en Adviento muchísimo, aunque nunca es bastante. Y surgió para ser puente, justamente puente, divide los dos testamentos, pero es más que eso. Hemos dicho, solo repetimos para que nunca se nos olvide, que el Verbo se hizo carne, por lo tanto, Jesús es la palabra encarnada. Y hemos dicho que una voz grita en el desierto, ese es el Bautista. Jesús es la palabra, pero Juan es la voz. ¿Y quién eres tú? ¿Quién te toca ser a ti? Tú eres el eco, la resonancia de esa voz, la continuidad de ese mensaje. Tú eres el profeta, no el que adivina el futuro, no. El que ve las coordenadas y te dice, si sigues caminando por aquí, barranca abajo, no verás el rostro de Dios. Si cambias tu sendero y vuelves a la casa de papá, si entras por la vida sacramental, si arreglas tu matrimonio, si te confiesas frecuentemente, heredarás un reino prometido. Ese es Juan, la voz que grita. ¿Cuál es la grandeza de Juan? Que Juan perdió la mejor oportunidad de su vida, si pensamos como piensan los hombres. ¿Eres tú el profeta? Que no soy el profeta. ¿Eres el Mesías? Que no soy el Mesías. Entonces, ¿quién rayo eres? Yo soy la voz que grita en el desierto. Si ese día Juan hubiese dicho, yo soy el Mesías, le hubiesen creído. Y por un tiempo hubiese engañado a media humanidad y hubiese ocupado temporal el lugar de Dios. Y hubiera sido famoso, rico y lo que él quisiera. Pero hubiese perdido el reino. Y él no estaba allí para cosas pasajeras, sino para el reino. Él no era la luz. Y Juan en el prólogo lo dice claramente, no era él la luz. Él estaba allí para dar testimonio de esa luz. Tú no eres la luz. Tienes que testificar sobre esa luz, pero ¿cómo testifico sobre algo que no conozco, que no tengo, que no poseo, que no habita dentro de mí, que no ilumina mi camino? No puedo testificar sobre eso. Entonces pide a Dios que esa luz hoy brille en lo más íntimo de tu yo. Ya le preparaste el pesebre, fue la machaca de todo el Adviento. Preparemos un pesebre al hijo del carpintero, ya tiene que estar preparado. ¿Y cuán grande es Dios? Que si no lo preparaste, aún te sigue permitiendo que continúes con esa obra. Que pases al sacramento de la confesión cuanto antes y te desates y te liberes y te puedas comer al Cristo de la gloria, que es el verdadero nacimiento espiritual del siglo nuevo. Comerte a Cristo eucarístico es estar preñado de Dios en tu corazón para luego, decimos siempre, ir a casa y parirlo, darlo a la luz, darlo a conocer. Esa es nuestra misión. Todo lo que en el mundo hay fue por medio de Él que se hizo.
Otra vez el mismo problema. El mundo no lo conoció. Y la frase ya archisabida, ¿cuál es? Que la luz vino al mundo y los hombres, tú y yo, preferimos las tinieblas a la luz. Y nos quedamos del lado de la mediocridad, de lo pasajero, de lo superfluo, del placer y cosas por el estilo, que tendrán lo suyo de bueno, pero no tienen promesa de vida eterna. Tú y yo hemos nacido de la carne, del sexo, del matrimonio, de lo que fuera. Estamos llamados a un nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Hay un problema. Para poder nacer de nuevo, tienes que morirte primero. Pero al pecado, a la poca vergüenza, a la doble vida, a la mentira, a la iniquidad, al carácter que tienes de 7 demonios y a eso que no te sirve para nada, que decimos siempre, ni te hace feliz a ti, ni puedes hacer feliz a nadie. A eso hay que morirse. No para entrar otra vez en el vientre de la madre y nacer como Nicodemo, sino para nacer de las aguas bautismales, del agua y del Espíritu, del bautismo en el Espíritu Santo de Dios. Es hermoso el Evangelio, en contraposición con el de ayer, que era pura historia. En la historia se hace esencia y se hace realidad. Tienes 2 alternativas: quedarte peleando con los protestantes y los malos católicos y los ateos por la historia, o empezar a vivir la gracia de ese nacimiento y llevar a otros ese niño que ha nacido. Tú decides. De lo que decidas depende tu salvación. Visto eso, fíjate en la carta a los Hebreos. En muchísimas ocasiones, de muchísimas maneras, habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. A ellos les habló de 1000 maneras, de 1000 formas, 1000 estilos, 1000 voces, unas que eran de profetas, otras de antiprofetas. Le habló de 1000 maneras. ¿Y cuánto te ama a ti? A ti te amó, dice la palabra, te habló a través de su Hijo, nacido según la ley, nacido según la carne, nacido del Espíritu. Su Hijo, que es Dios y hombre verdadero, a ti te habló a través de ese niño. Y hoy lo encontramos en todas partes, cierto, pero sabemos dónde habita, en el sagrario, y te espera para que vengas a adorarle. No hablar con él, yo diría que es acallarte. Hablamos tanto en esta vida, si se callaran y la humildad no fuera tan larga. Hablar menos, para dejar que él te hable al interior y te dicte cómo va la vida, pero siempre en santidad. Lo verás vivo en el santísimo sacramento eucarístico en la consagración y se elevará ante ti cuerpo y sangre. Y tú decides si cuando eso pasa te quedas pensando en pajaritos preñados, en las habichuelas que dejaste ablandando en casa o en la gata que está de parto y mirando por las puertas y ventanas o viendo lo que pasa alrededor. O si colocas de una tu corazón sobre el altar y le pides a Jesús que justo tu corazón sea la patena que lo sostiene y el cáliz que lo contiene, para que seas ofrenda agradable a Dios y para que te purifique en su sangre preciosa. Tú decides, siempre tú decides, porque ese Dios te amó tanto que te creó libre. Solo que si te condenas, aún en el infierno seguirá amándote, pero ¿para qué quieres el amor de Dios en el infierno? Si a lo que estoy llamado es a que con los confines de toda la tierra contemplemos la salvación de nuestro Dios y con Él querramos vivir para la eternidad. Y entonces Isaías, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la palabra, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque van
ven cara a cara al Señor que vuelve a Sión. Alégrate, regocíjate y haz que esa palabra de Isaías hoy sea verdad en tu vida, a fin de que no importa todo lo que pueda pasar a tu alrededor, tú permanezcas fiel a aquel que te amó primero, que te ama más y que te amará para siempre, que está contigo y de tu parte, y que la palabra dice que lo estará todos los días y hasta el fin del mundo.